Lo pidieron y aquí se las traigo, una nueva receta de harinas. Esta vez será la harina de garbanzo. Quizás ya tú sabes hacerla, pero siempre te queda amarga. Ah, pues prepárate porque hoy te revelaré cuál es mi truco, mi secreto para que esta harina quede perfecta. Presta atención hasta el final a ver si descubres cuál es mi secreto. ¿Preparados? Comenzamos. Yo solo voy a utilizar media taza de garbanzo, pero si tú quieres hacer más cantidad de harina, por supuesto, utiliza la cantidad de garbanzo que quieras. Otro punto a tener en cuenta, parece obvio, pero igual te lo voy a decir, los garbanzos no pueden estar cocidos, tienen que estar así, crudos. Lo primero que hago con los garbanzos es tostarlos. Si quieres, tú lo puedes hacer así mismo, no tostarlos, así mismo como están, lo puedes hacer la harina y te va a salir. Ahora, va a haber una diferencia en el sabor de la harina, porque cuando lo haces así crudo, la harina te va a salir con un ligero sabor amargo. Sin embargo, si lo tostas primero, va a quedar crujiente y el sabor le cambiará, ya no quedará ese amarguito de fondo. Además, el procesador, la licuadora o el equipo que esté utilizando no sufra tanto, porque tenemos que cuidarlos aquí. El sartén no puede estar untado de nada, ni de aceite, ni con sal, nada. Pero que vamos a poner a fuego medio, ni fuego bajo, ni fuego alto, porque si lo pones a fuego bajo te va a demorar un siglo haciéndolo. Pero si lo pones a fuego alto se te va a quemar muy rápido. Es fuego medio. No debes de parar de revolver. Debes de revolverlo casi constantemente porque si no se te puede quemar muy fácil. Cuando yo hago este proceso, recuerdo como lo hacía mi abuela, pero para tostar el café. Así mismo lo hacía en el caldero, no paraba de revolver para que no se le quemara. ¿Cómo puedes saber cuál es el punto en que ya está bien tostado? Ellos te van a dar las señales de que ya está en su punto. Por ejemplo, vas a verle el color, que va a cambiar su coloración. La señal será el olor. Vas a sentir un olor como a almendra cuando la estás tostando. Otras personas dicen que huele como nuez. Quiero darte las gracias por ese like que acabas de dar. No sabes cuánto me puede ayudar. Y si no te has suscrito todavía, no lo dejes para luego, que después se olvida y te pierdes las próximas recetas. Y lo último que ya yo sí sé que ya está en su punto, yo cojo un granito, lo echo en la boca y lo trituro. Si al triturarlo está bien crujiente, es que ya está bien tostado. Pero si al triturarlo veo que todavía queda un poquito gomoso, que no se tritura bien, yo digo, le falta y lo dejo unos minuticos más. Es importante que después que los tuestes, los enfríes para poderlos procesar, porque están muy calientes. Quiero que escuches cuán crujiente quedaron estos garbanzos. Ahora sí están listos para ser triturados. Puedes utilizar una batidora o un procesador, solo hazlo con cuidado. Yo lo hago en intervalos para cuidar la batidora para que no se rompa. Entre más potencia tenga, mejor porque así quedará más fina la harina. La mía no tiene mucha potencia y la pobre está al salir corriendo cada vez que me ve que la voy a utilizar. Después viene el cuarto paso, que es cernir la harina. Como ves, aquí me queda mucha que no se trituró bien, pero es que mi batidora no tiene mucha potencia. De todas formas, yo la guardo y también la puedo utilizar en otras preparaciones. Esta harina es una buena alternativa porque no contiene gluten. Quiero decirte que también debes de almacenarla en un recipiente bien cerrado herméticamente y puedes utilizarla para hacer diferentes preparaciones. Yo he hecho pan con ella, he hecho panqué, dulces, haz croquetas. Ella solo tienes que echar tu imaginación a volar. Por cierto, si te gustan este tipo de recetas con diferentes alternativas, con harinas, con alimentos hechos con harinas como esta, como por ejemplo la harina de plátano, que es mi favorita. Te dejo por acá otro de mis videos con unas ideas que te pueden gustar. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra harina para saber que te quedaste hasta el final. Recuerda lo importante que es tu like para mí. Nos vemos en el próximo video.